Hola amigos de Programación Alternativa, hoy en otro episodio más de Lato Sensu tenemos un invitado muy especial que yo aprecio mucho. Él es Richard Alcántar, es jefe de la unidad de tórax en la parte de rehabilitación cardiopulmonar en el INCAN. La verdad teníamos ya rato queriendo invitar a Richard y la verdad es un gusto que nos pueda acompañar hoy. Bienvenido, Richard. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito aquí de lo que hemos estado trabajando. Sí, ya teníamos un rato queriendo cuadrar esto, pero pues, por alguna otra cosa no se había podido, pero qué bueno que estás hoy aquí con nosotros. Por lo general aquí empezamos con una pregunta muy básica, pero a la vez que nos puede ayudar a darle un poquito de fondo a tu historia. ¿Cuándo decidiste estudiar esto y por qué? Bueno, ha sido un poco... Una cosa me llevó, digamos, que a esta situación, ¿no? De hecho, de entrada no estaba contemplado la parte de estar en la parte de terapia respiratoria ni de rehabilitación, ¿no? De hecho, estaba en un mundo completamente distinto, ¿no? Yo iba para la parte de nutrición, de hecho. Okay. Pero en la etapa de que estábamos ya en la escuela estudiando la parte de nutrición, se cierra la carrera de nutrición y solamente tenía dos opciones. O estudiaba optometría, optometría, enfermería o terapia respiratoria. Entonces, no me gustaba enfermería y tampoco me gustaba optometría y dije, ya no puedo, ya había perdido como que opciones a otras escuelas y dije, pues bueno, vamos a tomar terapia respiratoria y pues bueno, de ahí nació este camino y que pues bueno, llevamos 23 años en esa trayectoria y pues bueno, me ha dejado muchas satisfacciones, pero realmente fue como algo que no estaba planeado, pero al final del día pues ya está dando sus resultados y sus frutos, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Y bueno, después de tomar esa decisión, ¿qué es lo que te decían en tu casa? Pues de hecho, pues como la familia estaba más metida en el gremio, en el rubro de nutrición, pues no estaba nadie ni siquiera inmerso en la parte de salud propiamente de la parte respiratoria ni demás. Entonces sí, pues sí les cayó completamente extraño. Fui el primero que incursionó en esa área. Y pues entré nada más supuestamente un año para no perder como la parte de estar enganchado en la parte de la escuela, ¿no? Y pues me gustó y empezamos a seguir y pues empecé como a tener la parte del ámbito del hospital. Y me fue como que atrapando y pues ya nos soltó. Pero pues bueno, lo que yo tengo como dos carreras, una de profesional técnico en terapia respiratoria y pues bueno, tengo la licenciatura en fisioterapia. Y actualmente estamos cursando una maestría en lo que es el Instituto Veracruzano en la parte de gestión directiva en salud. Entonces, pues bueno, nos ha tratado de llevar de la mano y pues bueno, he tratado de fortalecer la parte de terapia respiratoria con fisioterapia y pues bueno, buscando como herramientas para hacerla cada vez más fuerte. Supongo que en ese entonces, bueno, no quiero decir que hace muchos años, pero... de hecho, sí. En ese entonces, pues la parte de la rehabilitación física o la fisioterapia no estaba como lo es ahora. O sea, creo que era más como una carrera técnica en ese entonces. Sí, de hecho, yo empecé la parte de terapia respiratoria y pues bueno, llegamos al Instituto Nacional de Cancerología donde estuvimos ahí, bueno, llevo ahí 23 años ya en la institución. Pues bueno, empezábamos a tener un poquito en el ámbito de estar conociendo otros tipos de trabajos en otros lugares. Y pues bueno, vi una oportunidad de trabajar estaba en Colombia, de hecho había un proyecto para ir a un congreso y fuimos y vimos que tenía una formación más fuerte. Entonces eso fue hace 10 años cuando empezó todo este proyecto, pero vi que las herramientas que tenía y la formación que tenía no me eran suficientes para poder competir en ese rubro, con ese gremio. Entonces en México pues, no existía como tal una profesionalización más alta en terapia respiratoria, en la actualidad tampoco lo existe, pero busqué algunas alternativas y la alternativa que encontré que era más, que hacía más como empatía en ese sentido, era la de fisioterapia. Entonces por eso empiezo a estudiar fisioterapia para fortalecer el rubro de la parte de terapia respiratoria, ¿no? Complementarla y tener como las herramientas para poder acceder a otras plataformas académicas y poder competir en otro grupo de profesionales, entonces para poder digamos que acceder a otro nivel. ¿Qué diferencia hay crucialmente entre lo que estudiaste originalmente y luego complementarlo con la fisioterapia? Porque supongo que pues hay unos enfoques muy diferentes en un área y en la otra. Sí, de hecho es que a veces la parte
digamos que ahorita lo que hacemos en la parte de rehabilitación, específicamente la parte de rehabilitación respiratoria, que ahorita ha sido como un boom y que todo el mundo quiere hacer rehabilitación respiratoria, pero... Después del COVID, ¿no? Sí, claro. Entonces, ha sido complejo porque, pues, aquí estamos ya con 23 años y cuando nosotros comenzamos, pues, intentábamos nosotros trabajar a los pacientes de POC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y todo, y ahora los abordábamos, pero, pues, quizás de una manera empírica. Entonces, la fisioterapia de alguna manera me dio una estructura más amplia de conocer un poquito más a través de los diferentes sistemas, de conocer un poquito más la enfermedad y cómo podemos abordar a los pacientes y los alcances. Y esto me fue llevando a que la parte de terapia respiratoria complementando con la de rehabilitación, pues bueno, empezó a tomar una estructura más fuerte y pues bueno, tuvimos que complementarnos un poquito más para darle ya como que moldear completamente lo que yo estaba buscando. ¿Y consideras que el hecho de que obviamente el COVID llegara hizo que reestructuraran muchas ideas que tenían respecto a la terapia respiratoria, o crees que se aplicó lo que ya existía o sí evolucionó en ese sentido? Pues mira, la estructura prácticamente no ha cambiado, lo que ha hecho es simplemente que fue más visible. Y eso obviamente es más notoria la parte de terapia respiratoria y la importancia que se tiene, y le dan como que el valor agregado al trabajo del terapeuta respiratorio, que es muy importante. Sí. Igual que la parte de fisioterapia se notó más en las áreas intrahospitalarias, ¿no? Desafortunadamente como que todo eso también se ha visto como que muy manchado, porque obviamente pues existen ahora sí muchos cursos, certificaciones y demás en respiratorio, ¿no? Y gente que realmente quizás ni siquiera han tenido un contacto dentro de un hospital, ¿no? Entonces vemos lo que se está haciendo, vemos que cómo se está manejando el paciente y pues obviamente es muy distinto cómo puedes abordar un paciente con esas características, ¿no? Sí, antes de la pandemia, entiendo que hay muchos pacientes de EPOC, pero ¿qué es cuál es el común denominador de los pacientes que llegan a tener problemas crónicos pulmonares? Mira, aquí es una pregunta importante porque es difícil que podamos generalizar específicamente a un grupo de pacientes, ¿no? Yo estoy muy enfocado, mi sector o mi población es para pacientes de cáncer de pulmón, que es el grueso que tengo al estar en el Instituto Nacional de Cancerología, entonces mi grueso es el paciente de pulmonar de oncológico. Pero muchas veces lo que se hace es que se generaliza y pues no podemos como que atender a todos, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, por ejemplo, el grueso que yo veo pueden ser pacientes de POC, pacientes de enfisema, pacientes igual como lo que estamos hablando de cáncer de pulmón ahorita, pues bueno, los pacientes que han sido obviamente ese paciente de cáncer de pulmón también desafortunadamente también presentó COVID, entonces pues igual es abordar ese grupo de pacientes. Entonces pues tienes que estructurar toda esa parte de cómo lo vas a poder abordar, cómo lo evalúas, cómo lo estadificas para poder, digamos que, brindar un abordaje fisioterapéutico. Sí, creo que ahora con la pandemia y todo lo del COVID, bueno, en la parte en la que tú estás de cancerología, creo que se abordaron muchos más temas y pudieron, no sé, tener que estar más a la expectativa, incluso estar más preparados para ciertas cosas en su abordaje, porque ya no es solamente que tiene algún problema pulmonar, o sea, no tiene secreciones por la parte del pulmón, sino aparte también tiene por COVID, que tiene un poco de falta en respiratoria o de satura, y aparte súmale el cáncer, entonces es como que muchísimas cosas como que se juntan en un solo momento, en un solo paciente y en un solo órgano. Así es, sí, y como oficio me vas a entender que, por ejemplo, cuando tú abordas un paciente en ortopédico, un paciente osteomuscular, lo que tú quieras, pues tú tratas de evaluar, valorar, y para que tú puedas dosificar un ejercicio terapéutico a ese paciente. En la parte respiratoria pasa lo mismo, tenemos que nosotros nos enfocamos mucho en la evaluación y valoración del paciente, hacemos muchas pruebas de función pulmonar, hacemos pruebas de tolerancia al ejercicio, y de eso nos va a permitir poder... Me ha tocado. Nos permite ya dosificar el ejercicio al paciente. Obviamente este paciente oncológico tenemos que trabajarlo de una manera muy específica para que nos pueda, digamos que, brindar los objetivos que son muy diferentes a un paciente convencional, ¿no? Un paciente que quizás no está cursando con un cuadro oncológico, porque esos pacientes de entrada también tienen su enfermedad de base, más aparte la enfermedad oncológica, más aparte si tuvo COVID, entonces son varios aspectos que se tienen que evaluar. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación completa de diferentes pruebas, y ya después de eso ya podemos dosificar el tipo de ejercicio que se le va a hacer. No todos les hacemos lo mismo, entonces diseñamos algunas guías, pero como de base, no solamente para algunos pacientes, pero en general tratamos de buscar, o es nuestra función, evaluar de manera muy específica el tipo de tratamiento que lleva cada uno, ¿no? Obviamente el ejercicio lo tenemos que tener bien prescrito, pero de una manera muy
muy dosificada. Eso creo que es algo muy padre que me ha tocado ver cuando he ido con ustedes al INCAN. La parte de la prescripción del ejercicio es sumamente importante. Bueno, como oficios creo que la debemos de tener muy clara. Y obviamente es muy diferente. Bueno, yo lo veo ahora, lo platicaba con Fernanda cuando vino al podcast. Es muy diferente lo que hago yo con lo que hacen ustedes, porque pues llego yo a ver atletas de alto rendimiento y es súper complicado porque pues obviamente el atleta está acostumbrado a, no sé, a correr en sprint, no sé, en 10 segundos, 9 segundos. Y de repente es como de, bueno, pues ¿qué es ejercicio? No, pues tienes que saltar y esto y, no sé, hacer un leg extension y todo eso. Ah, ok, pero lo siento fácil. Y llego en otro contraste a la parte de... Sí, donde es un reto completo, donde ¿no? es un reto completo, incluso el hacer un levantamiento de la rodilla, bueno, la extensión de la pierna, es muy complejo porque, como tú me comentabas, el cuádriceps requiere una gran cantidad de oxígeno. Y se puede ver que el paciente cuando hace ese movimiento baja la saturación de oxígeno, pero si no lo estás monitoreando, no lo sabes. Entonces, en ese momento yo me puse a ver con Richard y toda el área que está ahí encargada de rehabilitar la parte de los pacientes, cómo tienes que hacer la medición, cómo primero tomas una muestra en 1 minuto de que no haya ningún problema, o 6 minutos en estado basal, y después ahora con un cicloergómetro hacer una prueba de ejercicio para ver qué tanto lo tolera, y si no, a lo mejor en caminadora. Todo depende del estado del paciente, y es algo muy interesante como si no haces eso, el paciente se te puede complicar muchísimo, o sea, de que desature y de repente se desmaye o no sé qué va a pasar lo peor, ¿verdad? Y pues obviamente ahí tienen tomas de oxígeno. Eso es creo que algo muy importante, y creo que no cualquiera en el área de rehabilitación pulmonar está listo o hace las cosas de la manera en la que ustedes los hacen en el INCAN. Sí, mira, de hecho, pues como te menciono, ha sido una formación muy, ya de muchos años. Te platico un poquito. En el INCAN estuve en terapia respiratoria, estuve algunos años en la jefatura de terapia respiratoria de Inhalo, de ahí del INCAN. Y pues bueno, hace 5 años se abre la unidad funcional de tórax, en la cual incluye dentro de esa unidad el área de rehabilitación pulmonar. Entonces, pues bueno, me invitan a formar parte de ese proyecto y pues bueno, actualmente estamos ahí, pero ha sido todo un trabajo que viene detrás, ¿no? Entonces, a este paciente, como bien mencionas, tenemos nosotros que hacerles ese abordaje. Evaluamos la función pulmonar con pruebas de espirometría, oscilometría, para poder medir la función pulmonar, y después hacemos pruebas de tolerancia al ejercicio, como test de caminata de 6 minutos, shuttle test. Hacemos en este caso, pues evaluamos también test incremental. Les vamos así llevando al paciente para que nosotros podamos determinar si ese paciente qué tipo de ejercicio le va a hacer, ¿no? O inclusive hemos visto ahorita con esto que pasó de COVID, pues bueno, los pacientes necesitaban oxígeno, ¿no? Y a todo el mundo se le daba a diestra y siniestra el oxígeno. Entonces, pues bueno, nosotros primero hacemos evaluaciones, pruebas de saturación de oxígeno, y después hacemos pruebas de titulación de oxígeno para poder determinar realmente cuál es el oxígeno que el paciente, o cuál es la cantidad de oxígeno que el paciente requiere, ¿no? A final de cuentas es un medicamento en el cual se tiene que dosificar y prescribir de manera responsable, ¿no? Entonces, muchas cosas que a veces no lo hace, digamos, que los demás terapeutas o fisioterapeutas, y de alguna forma incursionan en esta parte de abordar ese tipo de pacientes, pero desconocen como que todo el entorno, ¿no? Hay que tener como una evaluación o monitoreo del paciente, todos sus signos vitales, para poder ver, porque son pacientes que pueden desestabilizar de una manera muy, muy, muy rápida. Entonces es importante tener siempre el control completamente de todos los diferentes escenarios que se pueden presentar. Sí. ¿Te ha tocado alguna vez alguna complicación dentro de la rehabilitación cardiopulmonar? O sea, una complicación en ese momento que te hayas tenido que resolver, o en dado caso que no se haya resuelto, no lo sé. Sí, de hecho, bueno, pues imagínate, en toda esta etapa han sido una gran cantidad de situaciones, pero sí, el paciente, pues obviamente, al tener una condición respiratoria muy deteriorada, pues sí llega a haber desde desmayos, que ha sido lo más fácil, o pacientes que han caído en paro respiratorio, ¿no? Porque en este caso a veces su condición que ya tiene por de base, ni siquiera, si fueron pacientes que ni siquiera tocaste, ¿no? Son pacientes que llegaron ya en condiciones muy complicadas. Entonces sí, llegas y están con condiciones muy, 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 muy delicadas, ¿no? Entonces, pues sí ha sido como que ver los escenarios, pero esos escenarios han sido más en la parte de terapia respiratoria, ¿no? Rehabi es un poco más, ¿cómo podría decirte? Más ligera en ese sentido. Rehabilitación del paciente pulmonar, pues tratas de alguna manera de tener como que una evaluación más completa, tratas de tener con un paciente más controlado todo lo que es el escenario para poderlo abordar, ¿no? Quizás como terapia respiratoria ves un paciente más crítico, pero ya como rehabilitación
como tal pulmonar, pues tratas de que de alguna manera todo el escenario pues tengas un paciente lo más estable posible para poderle darle ese abordaje, con la parte de movilidad, con la parte de función, la parte de las secreciones. O sea, creo que, bueno, en la parte de terapia intensiva o en la parte cuando están en piso, los pacientes sí requieren como ese movimiento tanto de secreciones como de movilización de articulaciones. Y en terapia intensiva, bueno, en la parte de terapia intensiva y la parte de terapia pulmonar, pues ya es muy enfocado a tratar su tratamiento, bueno, su padecimiento, ¿no? Y tener en cuenta pues, los diferentes factores que pueden influir, como es cuando están canalizados o tienen la sonda, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí por ejemplo, nosotros abordamos desde 2 puntos de vista la rehabilitación. Nos tenemos una, digamos que instrumental y no instrumental, ¿no? Entonces, la instrumental es cuando utilizamos todos nuestros equipos que podemos llegar a utilizar o el paciente lo puede llegar a requerir, y la no instrumental, que son las diferentes técnicas que podemos ayudar para técnicas a lo mejor de higiene o de ahorro de energía o diferentes técnicas no invasivas que el paciente también le podemos brindar. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, pues de acuerdo a la evaluación, pues bueno, es el tipo de herramienta o de abordaje que nosotros le brindamos, tanto en lo que es en la unidad de rehabilitación como en lo que es en las áreas de hospitalización, como en las unidades de terapia intensiva, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener como que todo el contexto completo para poder abordar de mejor forma en los diferentes lugares, ¿no? Las diferentes unidades del paciente. Y yo también te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la parte de rehabilitación como pulmonar, como de fisioterapia? ¿Cuál fue tu primer acercamiento una vez que saliste de la carrera? Pues, bueno, como terapeuta respiratorio, pues, la primera abordaje, pues bueno, fue en los pacientes de epocosos. Entonces, cuando pasó este tipo de paciente con EPOC que veíamos que estaban en una condición, digamos que una constante en nuestros pacientes de cáncer de pulmón, generalmente más o menos el 60% de nuestros pacientes oncológicos de cáncer de pulmón tienen EPOC. Entonces, generalmente, pues bueno, desde ahí ya tenemos ese acercamiento y pues bueno, buscábamos la alternativa de poder manejar este paciente, ¿no? Para mejorar sus condiciones y su calidad de vida, que ha sido lo importante para nosotros. Entonces, pues realmente siempre estuve como en contacto con ellos. Ya cuando hago la parte de fisioterapia, pues bueno, simplemente se enriquece, digamos, con las diferentes técnicas y las diferentes formas de abordar, de evaluar, de valorar al paciente. Pues bueno, brindamos una atención más completa. Yo te quería preguntar, bueno, tengo muchas preguntas en realidad, pero enfocado a la cuestión pulmonar, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, siempre ha existido como el tabú o el mito, porque obviamente pues la gente que no estamos cerca de la medicina pues lo tenemos, ¿no? Que el fumador o alguien que tuvo algún daño pulmonar o algo, es muy difícil la recuperación. ¿Qué tan cierto es esto con respecto a los pulmones? Porque hablan, por ejemplo, de los fumadores que obviamente pues nunca van a recuperar cierta capacidad pulmonar o cuestiones así, ¿no? En realidad, ¿es así esta situación o sí se puede trabajar para llegar a una calidad óptima? Sí, mira, obviamente el tabaquismo genera un daño sumamente importante y sí, y obviamente se ve cada vez más marcado entre más tengas la exposición al tipo de tabaco y pues bueno, si eres directo, de manera indirecta o bueno, los diferentes escenarios, sí implica y sí hay un daño muy considerable, puede ser irreparable si se desarrolla a un paciente con EPOC, si se desarrolla después a un paciente con cáncer de pulmón, entonces se vuelve pues obviamente un padecimiento crónico degenerativo. Sí. Pero pues obviamente si estás en una etapa más temprana, pues bueno, puedes tener una mejoría en la parte de sintomatología que eso te puede llegar a presentar, ¿no? Actualmente existen diferentes neumólogos, está el doctor Sergio Monrades, pero después puedes también invitarlo, que son líderes en el tema de manejar todo ese tipo de tabaco de pacientes para buscar la forma de que dejen de fumar. Sí. Y te empiezan a mostrar como los efectos que esto puede llegar a ocasionar, que el daño es sumamente grande, ¿no? Y más ahora en la población juvenil, que lo que es la parte del vapeo, que ahorita está... Sí, de hecho eso te iba a preguntar. La parte del vape el cigarro electrónico, a diferencia del cigarro o incluso, no sé, la marihuana, ¿qué tanto da? Bueno, yo no, güey, solamente estoy diciendo. Sí, está bien, nadie dijo. A mí me contaron, tengo un amigo de un primo, ¿no? O sea, pero ¿qué tantos años se ha visto con uno en comparación? Es súper dañino lo que es el vapeo. Realmente se ha demostrado que de hecho hasta ya está, lo acaban ya de prohibir a nivel nacional. Pero sí, como no está regulado, no está controlado lo que es la parte de vapeo, ¿no? Sí, está. Y aparte, de hecho, la dosis que te genera lo que es la parte de las diferentes sustancias químicas que viene el vapor con lo que se está trabajando,
pues realmente son demasiados químicos Sí. que se produce, y la lesión se ha encontrado que la lesión es mucho más dañina con el vapeo que el cigarro convencional, ¿no? Que causa más daño todavía, porque no solamente es el humo que están inhalando, no la nicotina, sino todas las sustancias que conlleva, porque a veces ya tienen hasta sabor, entonces también son químicos que estás inhalando, ¿no? Y a veces esos son como, traen una batería de litio, esa batería hasta se llega también a quemar. Si te la fumas. Entonces también la estás fumando también, entonces inhalando. Entonces, sí, bueno, o sea, tú una vez sí fumé eso, pero como experiencia, o sea, cuando está por acabarse el cigarro electrónico, te sabe como a quemado el sabor. Yo creo que dicen que te está quemando la batería. Entonces, sí, es súper dañino, entonces sí es importante que también se llegue a las diferentes poblaciones, y generar que hay este tipo de espacios para que conozcan que el daño que genera por lo que es el vapeo es sumamente grande. Algo había escuchado sobre que están partículas mucho más pequeñas a las que produce el tabaco, entonces llega a atravesar la parte bronquial y alveolar mucho mayor que el cigarro. Es que, de hecho, te digo, como trae muchísimas sustancias, realmente la cantidad es impresionante, puedes llegar a diferentes, o pasar por diferentes barreras, entonces sí, y no solamente estamos hablando de que cáncer de pulmón, eso pues realmente sería como uno más, pero estamos hablando que es cáncer de lengua, cáncer de labio, cáncer de boca, cáncer de laringe, faringe, de tráquea, esófago. Entonces realmente la cantidad de lugares donde daña por estar en contacto es muy grande, ¿no? Sobre todo pues a veces hay que tener más como que control y cuidado, pero afortunadamente se está regulando en ese sentido, y está de alguna manera por COFEPRIS limitando ya su venta, ¿no? Que hemos visto que todavía hay muchos lugares que todavía lo manejan, ¿no? Pero pues bueno, sí, esperamos que ya se dio un paso, ¿no? Sí, bueno, sí hay lugares clandestinos donde lo llegan a vender, pero ya, no, o sea, antes los vendían creo que en como en tipo caja de esas de refresco, las expendios de refrescos. Así es. Así, hacían como pues máquina expendidora de cigarro electrónico. Sí, es que llegó como supuestamente una alternativa para poder sustituir o poder retirar el tabaco, ¿no? Entonces pues no sale peor, ¿no? Y ya ves después que es un mercado que, la industria pues obviamente lo está dirigiendo a un mercado pues, muy, muy joven, ¿no? Porque hasta los colores, el tipo de promoción, publicidad, todo eso es muy para joven, entonces sí está muy direccionado, y pues el efecto que estuvo causando y está causando es muy grande. Tenía una anécdota de una compañera que en la facultad empezó a fumar fumaba mucho. Nombres. Karina. y decía ella que dejó de fumar, pero empezó a fumar cigarro electrónico. Y dice, fue mucho peor porque antes cuando fumaba salía a la terraza del trabajo o de la facultad a fumar, ¿no? Dice, ahora fumaba en todos lados, iba fumando en el coche, llegaba y fumaba en mi casa, hasta que tuvo un cuadro muy fuerte de tos, y la mandaron a su casa con inhalador y todo, y ejercicios y demás, ¿no? Entonces se quitó de los 2 cigarros, pero sí, después de que el cigarro electrónico le causó un daño mucho mayor que el otro cigarro normal que llevaba años fumando, ¿no? No, y lo que decías también de que no sabía ni cuántos ya llevaba, porque pues, por lo menos lleva la cuenta cuando tiene cigarros aquí. Le das hasta que se acabe. Sí, de hecho les ha mostrado que la cantidad de nicotina que se inhala o que se puede absorber con el cigarro electrónico es muchísimo mayor que con tabaco convencional, ¿no? Entonces, porque tampoco la sustancia que te venden o el aceite, para inhalar, pues realmente tampoco está bien regulado, y las dosis que a veces llegan a colocar de nicotina pueden ser industriales, entonces sí es una gran cantidad, entonces sí se vuelve un problema. Sí, la verdad es que todo este tema de la parte del vape y de los cigarros se ha puesto mucho de moda, y sobre todo con mucha controversia sobre la desinformación que hay, y aparte de los daños que hay hoy en día. Por otra parte, ya que empezaste con la formación de terapeuta ya hace muchos años y tuviste tu primer acercamiento, ¿cómo fue que llegaste al INCAN? Pues bueno, de hecho ahí, yo casi de esto nadie se lo había dicho, pero espero que no salga de aquí. Pero de hecho yo iba para el Seguro Social. De hecho yo hice mi formación, mi servicio social fue en el IMSS, estaba en la clínica 32, y pues ya como que yo me estaba direccionando ya para quedarme ahí. Pero pues bueno, una llamada de un amigo de generación me dice, mira, hay una posibilidad aquí del INCAN, una persona se va del área y pues están buscando a una persona. Y pues bueno, ahí sin conocer nada del medio llegué, y pues sí, afortunadamente prácticamente ese mismo día me presenté, me entrevistaron y todo, y me aceptaron, y comencé a quedarme hacerme como que la historia aquí en el INCAN, pero de hecho pues no iba para
para esta área, ¿no? Yo iba para el IMSS. Ok. ¿Y cómo ves la parte del INCAN a comparación del IMSS y el ISSSTE en cuanto al abordaje en paciente oncológico y respiratorio? De hecho, el INCAN en cuestión oncológica es un ente, pues obviamente... Una autoridad. Una autoridad, obviamente, y hay médicos que son líderes de opinión, y el cual, pues, y liderean, obviamente, la redundancia, manejan todo ese tipo de iniciativas, en todo ese tipo de nuevas tipos de abordaje, ¿no? Entonces sí es líder de opinión el INCAN en ese sentido. Entonces, pues sí, realmente tiene mucho peso y obviamente repercute obviamente en sus diferentes divisiones del hospital. Obviamente las diferentes áreas tienen que también ser líderes en sus áreas, para que obviamente tengan que estar trabajando. Pero obviamente como el objetivo de los tipos de institutos sí es ver pacientes, pero su objetivo principal o su esencia es generar investigación. Entonces, obviamente tienen que crear evidencia, tienen que crear todo lo que son las nuevas guías de abordaje al tipo de paciente, ¿no? Antes del INCAN, ¿tu trabajo estaba enfocado también en pacientes oncológicos o eran de otra naturaleza? No, de hecho es que yo salí y... O sea, fue casi inmediato. Sí, me fui directo al INCAN, entonces de ahí comencé de cero. Entonces realmente por eso mi formación siempre ha sido, pues obviamente oncológica y pues bueno, y respiratoria, ¿no? Entonces pues desde que inicié pues ha sido totalmente oncológico. ¿Cómo es el impacto de lidiar con pacientes oncológicos? Porque digo, hay pues muchos tipos de pacientes, ¿no? Hay quien tiene resignación, quien pretende tener un optimismo a la terapia, pero ¿cómo es lidiar con ellos tanto a nivel personal como a nivel profesional? Aquí es importante que tú sepas bien controlar toda esa parte emotiva con el paciente, pero hay que generar cierto grado de empatía con él, porque obviamente es un paciente que ya viene muy golpeado por toda la parte emocional, económica. Obviamente el cáncer es obviamente un padecimiento costoso. Uh-huh. Entonces el paciente pues obviamente ya viene emocionalmente muy, muy, muy desgastado. Entonces yo he trabajado en estos tantos años generando buena empatía con el paciente, y pues el paciente obviamente también, si tú le muestras lo que puede llegar a pasar, que el decir que tiene cáncer no es sinónimo de que se va a morir. Entonces que tiene alternativas y en etapas tempranas pues puede ser curable en etapa temprana, pues, pero al paciente le tienes que dar como que esa información, pero a veces no se tiene toda esa información. Entonces es importante que el paciente, que te tengas esa empatía para que poder hacer llegar a entender lo que está pasando, ¿no? Y pues bueno, ya que está esta etapa, pues bueno, abordarlo y pues darle las mejores herramientas para que puedas mejorar su calidad, ¿no? Hoy en día hay diferentes ya abordajes, tratamientos que han mejorado la expectativa de vida. Entonces es ahí donde nuestro papel como rehabilitadores es donde entra, porque tenemos que mejorar la calidad de vida de las condiciones que nos deja obviamente los tratamientos como quimioterapia, radioterapia, cirugía, inmunoterapia, que son diferentes abordajes que hoy en día están en el manejo del paciente, pero pues bueno, dejan sus secuelas. Entonces nosotros tenemos que entrar a ese rol para que mejoremos sus condiciones y su calidad. Ahora supongo que en un primer momento tú atendías pacientes, pues obviamente que su padecimiento venía muy probablemente derivado pues del cáncer pulmonar, pero supongo que con el COVID empezaron a derivarte nuevos pacientes que no tenían cáncer pulmonar, pero quedaron con alguna afectación post-COVID. ¿Cómo fue lidiar con pacientes de otras áreas atendiendo otra cuestión específica? De hecho fue complejo porque nosotros seguíamos atendiendo pacientes. Nosotros no pudimos bajar de una cantidad considerable, la atención se disminuyó, pero seguía llegando paciente. El paciente obviamente requería su tratamiento, requería su abordaje. Entonces para nosotros fue un trabajo también adicional, porque se agregó toda la familia oncológica, pues de cáncer de mama, gineco, uro, todos también tuvieron COVID. Entonces pues bueno, se sumaron a toda esa población. Entonces pues sí, de la experiencia de paciente oncológico pues ya la teníamos, simplemente pues ya nada más el abordar la parte respiratoria, que también ya la teníamos. Entonces pues llegamos a ver, yo calculo que algunos en el área, en el transcurso de estos 2 años, en unas sesiones, como unas 2,000 sesiones, yo calculo más o menos, que estuvimos abordando con
a nuestros pacientes, ¿no? Por más o menos como esta cantidad de casos. Normalmente al año nosotros más o menos brindamos unas 3,000 sesiones de rehabilitación respiratoria a nuestros pacientes, más o menos es como nuestro promedio de atención. Entonces, pero sí se le sumaron casi unas en esos 2 años. ¿Hablaríamos unas 5,000? En sesiones en general sí, más o menos. Entonces sí era una carga sumamente grande para la atención, entonces sí era muy desgastante el trabajo, ¿no? Realmente, de hecho, pues no hemos parado. Desde que se inició esto, nosotros no hemos parado. Y por ejemplo, ya que llevas mucho tiempo en el INCAN, ¿has visto un aumento en México sobre la enfermedad de cáncer en los pacientes? Bueno, en la gente, en la población. Mira, más que quizás no sea la persona más indicada para responder esta pregunta, pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día existen más formas de poder abordar, diagnosticar o de poder detectar la enfermedad. Generalmente antes podía pasar y la gente a veces llegaba a fallecer y ni siquiera sabía que tuvo cáncer. De qué fue, ¿no? Sí. Pero hoy hay diferentes programas de atención. De hecho, ahorita hay uno en el hospital que se llama Detect, en el cual, pues bueno, buscan como que brindar como que esa alternativa para que tu paciente se pueda checar y que pueda hacer como un check-up completo de la parte respiratoria y pues bueno, detectar si llega a presentar un problema oncológico, ¿no? Y sí, bueno, ya han tenido hallazgos de algunos pacientes que, bueno, sin tener sintomatología, pues simplemente por el hecho de ser fumadores y tener un factor de edad, pues bueno, pueden ser propensos a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y pues bueno, sí se han encontrado algunos casos ya. Entonces yo creo que más que encontrar más padecimientos, lo que se ha encontrado es que se han podido, digamos que, analizar o los diferentes programas han podido permitir conocer más pruebas de diagnóstico que nos permitan evaluar esta parte. Sí, a lo mejor hay más población o se ve más población en el hospital con padecimientos de cáncer, pero por lo mismo que ya hay un poquito más de información y la cultura de la prevención. Exacto. En la que pueden detectarlo de una manera más oportuna. Por otra parte, quería decirte también cómo has visto el hecho de cuando tú das una terapia respiratoria, cómo le cambia la parte de la calidad de vida al paciente, ya sea para curarse o por lo menos para dar una calidad de vida. Sí, de hecho es una buena pregunta, ¿no? Porque es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces en el INCAN existen diferentes cuestionarios que ya están certificados y avalados por el INCAN, en el cual puedes evaluar todo lo que es la parte de calidad de vida, y es uno de los factores que en los últimos trabajos que hemos estado realizando, pues el resultado ha sido una constante que sí mejora función pulmonar en algunos casos, pero donde sí se ha mostrado un resultado más sobresaliente ha sido en la calidad de vida. Prácticamente la mayoría de los trabajos, la calidad de vida es la que sobresale. No, yo te quería preguntar algo que es un poquito más como una generalidad, pero ¿quién es el candidato para poder entrar al INCAN? Sé que son pacientes oncológicos, pero ¿cómo se puede llegar? Digo, sé que existe el Seguro Social y el ISSSTE y a lo mejor tratarse con un particular, pero ¿quién es más o menos el promedio de las personas que llegan al INCAN? Pues bueno, primero no tienes que tener un servicio de salud, llámese ISSSTE, llámese IMSS, llámese Pemex, no tienes que tener un servicio de salud para poder llegar a la parte del INCAN, y tienes que llegar con un diagnóstico ya confirmado. Okay. Es decir, ya con una tomografía, con alguna biopsia que ya determine que sí tienes la enfermedad oncológica. Si no podemos atender o no se puede atender a todos, ¿no? Imagínate que todos pensaran que tienen cáncer, pues, claro. Ya vas al hospital y saturas el instituto. Entonces solamente van pacientes que están diagnosticados y que no tengan un servicio médico ya. Okay. Y por ejemplo, también la parte de que llevas igual mucho tiempo en el INCAN, ¿por qué no has elegido otro hospital o no has querido ir a otra área? O simplemente, ¿qué es lo que te hace quedarte en el INCAN? Pues bueno, hay un sentimiento de pertenencia ya muy grande. Realmente ya lo veo como mi segunda casa. Realmente me vio desde mis inicios. He estado en algunos otros hospitales. Estuve un tiempo en el Estado de México, en un ISEMIN, y estuve también en un hospital de Ticomán. Pero realmente, pues, mi formación ha sido la parte oncológica, y pues bueno, ahora en día pues ya vemos también un poquito más la parte de los pacientes privados, por así decirlo. Sí. Y pues bueno, ya nos enfocamos en la mañana en INCAN y en la tarde más a la consulta privada, ¿no? ¿Has pensado alguna vez en dejarlo?
No creo que en esta etapa todavía. Yo creo que ahora que entramos a esta área de rehabilitación hace 5 años, 6 años, tomamos un nuevo objetivo, estamos entrando a otra nueva etapa en la cual, pues bueno, ya buscamos más la parte de generar investigación y demás. Y pues bueno, como que ahora esta etapa, pues la veo más como buscando la parte de generar como investigación, crear un poquito más de evidencia científica, ¿no? Como que esa parte es la que ahora como que nos interesa y pues bueno, creo que estoy en la etapa en la cual pues ya no me despierta ese interés. Sí, porque ya tienes como toda la parte práctica de muchos años y ahora pues dices cómo puedo ayudar con esa práctica a llevarla. Y ahora como oficios, pues desafortunadamente en México no tenemos como mucha cultura, hay pocos que se están incursionando, cada vez hay más, eso es lo que me interesa mucho, cada vez vemos más gente que está colocándose más en la parte de investigación, creando literatura y demás, que yo creo que para los estándares de nuestro país, pues bueno, es importante que nosotros empecemos a generar esos tipos de evidencia, ¿no? Entonces cada día veo más, eso me da gusto y pues bueno, creo que podemos todavía aportar un poquito más como profesional. Y sé también que tienes la parte de el emprendimiento de tu clínica privada respiratoria. ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, de hecho, pues bueno, ha sido una etapa también muy, muy padre. Ya de hecho ya llevamos algunos años con ella, ya vamos para 5, entonces ahorita pues igual nos enfocamos a toda la parte respiratoria, pues, como tal, como te mencionaba, ese paciente oncológico es el que ha sido nuestro fuerte y pues bueno, cada vez nos vamos reestructurando y creo que el siguiente año podemos crecer todavía. Crecimos este año y yo creo que vamos a crecer todavía un poquito más. Hay planes de reestructurarnos un poco más y seguir creciendo en este rubro, pues bueno, cada vez nos hemos consolidado más en el área y pues bueno, yo creo que ese vicio va a seguir creciendo ya. El siguiente año igual ya te invito y participamos desde las nuevas instalaciones. Sí, no, claro que sí, ahí estaremos. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que te ha dado tu trabajo? Las que tú recuerdes o que digas, esto es lo que yo o esto me deja el trabajo y con esto me quedo. Mira, de hecho, tampoco es algo que platico mucho, pero prácticamente cuando yo llego al INCAN, tenía como 2 años, yo creo que de estar en el instituto, desafortunadamente diagnostican a mi madre de cáncer de mama, y entonces afortunadamente en el INCAN me dieron todo el apoyo, respaldo, y en general entre enfermeras, médicos, intendencia, todo mundo, nutrición, me apoyaron demasiado, entonces pudo salir de manera exitosa. Entonces desde ese día dije prácticamente a mí el INCAN ya no me tiene que dar nada, le debo demasiado, entonces eso generó como un sentimiento de pertenencia y de aprecio. Entonces yo me considero una persona que muy leal a la parte de la institución y pues bueno, lo que pueda yo aportar y pues lo vamos a dar sin ningún problema. Realmente sí tengo ese sentimiento muy arraigado. Sí, la verdad que padre escuchar esa historia. Ya la conocía y la verdad pues de admirarse, y qué bueno que pues el INCAN te haya dado esa parte y tú sin duda has ayudado a muchísimas personas más. En la parte de la docencia quería preguntarte cómo ha sido tu primer acercamiento, cuál fue tu primer grupo de clases, cuál es la clase que das. Y para empezar, ¿cómo llegaste a dar clases? Exactamente, también. Ni yo supe cómo. No, de hecho, pues bueno, tengo algunos compañeros que en la escuela eran un poco rebeldes realmente. Ya en el hospital ya somos 3. Pero ya en el hospital como que soy una faceta más tranquila, pero en la escuela era muy, muy rebelde. Sí, entonces, es muy serio. Sí, bastante ahí. Pero pues bueno, me empecé a gustar esta parte y la escuela de terapia respiratoria que está en un CONALEP, en el cual fue la primera carrera que egresé, me invitaron a dar una clase, eso fue hace como 15 años, no recuerdo ahorita la materia, pero pues bueno, empecé y me agradó, entonces empezamos, ahí estuvimos unos años, de hecho, pues bueno, nos funcionó bien y estuvimos trabajando duro en la parte de la docencia y después en el hospital. En el 2012 me acuerdo que me dan un reconocimiento a nivel nacional como de los profesionales más exitosos de CONALEP, ahí tengo todavía el nombramiento. Y pues bueno, eso me dejó mucha satisfacción y seguí como docente y después, pues bueno, por cuestiones de horario y demás, pues ya no puedo seguir en la parte de CONALEP y después me invitan a dar clase en el INER también, con los técnicos superiores universitarios en inhaloterapia. Igual entonces estuve en una etapa y de hecho, pues bueno, regreso a partir de septiembre
nuevamente a alinear a dar docencia. Creo que esa parte enriquece mucho la parte académica. Yo creo que esa parte de docente sabemos que es muy, pues muy noble en el sentido de que de alguna manera nos enriquece, nos ayuda otra vez a crecer y a aprender, ¿no? Creo que ha sido la etapa en la que más he aprendido es dando la parte de docencia. Entonces regresamos a esa nueva etapa y pues bueno, muy contento. Realmente han sido las 2 escuelas y lo demás generalmente ha sido como profesor, como que adjunto de algunas escuelas como cuando van a hacer sus rotaciones, ¿no? Sí. Pero generalmente de base, digamos, ha sido en esas 2 instituciones. Y también te iba a preguntar, vas a tener, de hecho, pronto un congreso a nivel Latinoamérica, creo, donde eres ponente representando a México. Sí, de hecho, bueno, es en noviembre y diciembre, bueno, finales de noviembre, principios de diciembre, es un congreso iberoamericano. Entonces, sí, digamos que parte de lo que es la formación que hemos estado trabajando, pues bueno, actualmente me tocó estar como presidente de terapia respiratoria, del Colegio de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar, y pues bueno, parte de esas las funciones es, pues bueno, también ser la imagen y trabajar con toda la parte académica. Entonces, bueno, la idea es presentar lo que hemos estado trabajando en el INCAN, los estudios que hemos estado realizando, y pues bueno, la idea es mostrarlos y representar la parte del grupo, del gremio de México. ¿Cómo ves la parte de la fisioterapia o de la terapia respiratoria comparada con otros países? Pues bueno, yo creo que estamos trabajando, obviamente, creo que se están dando las herramientas para poderlo hacer, ¿no? He podido conocer los diferentes lugares en que se dan aquí en América Latina, toda la parte de rehabilitación y fisioterapia respiratoria, y quizás tenemos la infraestructura para poderlo lograr. Quizás nos falta un poquito más la parte académica en poderla desarrollar. Yo creo que la parte de investigación que se está generando nos va a permitir realizarlo, pero todavía estamos como que pequeños en esa parte. Vamos, creo que en el camino correcto, pero aún estamos todavía en el proceso de llegar, ¿no? Entonces sí conozco gente que son compañeros, amigos que vienen al Congreso Iberoamericano, que son muchos fisios, kinesiólogos y demás, que tienen unas herramientas impresionantes, ves sus publicaciones, sus libros y demás, y pues obviamente te das cuenta del nivel que tiene, ¿no? También he visto la parte en la que cómo nos enseñas a los estudiantes. Bueno, yo que he ido una que otro día al INCAN, o sea, yo aprendo muchísimo en todo lo que nos enseñas. ¿Te ha tocado igual alguna mala experiencia con algún estudiante que haya ido al INCAN y que, no sé, a lo mejor no se adapte por su forma de ser o por la forma en la que quiere plantear su metodología, o no lo sé? No, fíjate que desde eso no hemos tenido esa experiencia en estos años. Realmente la gente que ha ido con esa apertura. Sí, apertura de ver algo diferente, estar con el manejo del paciente. Y como te mencionaba, el tipo de paciente que manejamos muchas veces requiere cierto grado de empatía, entonces generalmente sí se vuelve como sensible en ese sentido, y realmente afortunadamente no he tenido esa mala experiencia que nos haya dejado, ¿no? Realmente ha sido como que buena. Yo creo que la gente sí se ha sensibilizado en ese sentido, o cuando van como que sensibles en esa parte, y no he tenido esa situación. No, bueno, menos mal. Sí, he visto que como oficio en algunos otros lugares, y cuando me tocó como estudiante y demás, veías como que ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues no, yo creo que también he trabajado en ese sentido para tener un ambiente sano en el área. Yo creo que hay tengo un grupo de compañeros que han sido fuertes, están siendo cada vez más fuertes, y creo que se ha hecho una buena alianza, y pues bueno, el resultado se ve que tenemos una muy buena, digamos que población de pacientes y de buenos resultados. Yo eso iba también con una pregunta, que era preguntarte si crees que existe realmente pues una complicidad en el gremio de apoyarse para desarrollar conceptos, ideas, nuevas investigaciones, nuevas terapias y demás. Mira, yo creo que como en todo siempre vas a encontrar diferencias. Sí. Y en todos lados, hasta en casa vas a encontrar personas que piensen diferente, pero el punto aquí es que lo que yo he visto es que en alguna forma, aunque pensemos diferentes, pero hemos llegado a un punto en el cual, desde hablando de la parte personal, que hemos podido, digamos que, convivir de manera sana, aunque pensemos diferente, y hemos llegado hasta hacer publicaciones en conjunto, pero pensando a lo mejor distinto, pero sí se ha logrado esa parte. Yo creo que esa madurez se ha llegado. Y también depende mucho también cómo manejas esa situación, ¿no? Obviamente a veces la madurez, los años y todo eso te lo dando, que vas a aprender a hacer esa parte política,
que puedes pensar distinto, pero pues bueno, la idea es un objetivo que es generar una atención de calidad al paciente y generar una buena investigación. Creo que ahí se contraponen dos situaciones que serían la experiencia contra la teoría, ¿no? Porque muchas veces pues creemos que porque la teoría sirvió de una manera, bueno, es ley, y a veces creemos que porque tenemos experiencia con algo, también eso es ley, y ahí es cuando chocan los dos rubros, ¿no? Es cuando tenemos que generar ese proceso. Yo creo que el INCANES o la unidad donde estoy hace mucho énfasis en esa situación. Nosotros tenemos que generar obviamente guías de atención, guías de protocolo, porque obviamente no podemos como que tampoco generar medicina basada en la experiencia, tenemos que obviamente generar medicina basada en la evidencia. Entonces somos mucho de hacer evidencia, somos mucho de hacer como que todo ese tipo de lineamientos que a la larga obviamente se vuelven también como herramientas hacia otras instituciones, ¿no? Entonces sí hemos como que hecho mucho énfasis en eso, tenemos que generar mucha evidencia, y creo que las generaciones que están entrando ya a nuestra unidad obviamente ya vienen con ese chip de que tienen que estar como activos, tienen que estar generando, tienen que estar produciendo. Entonces es gente mucho más activa que obviamente cuando nosotros llegamos, ¿no? ¿Cómo ves a México para la parte de abordar nuevas enfermedades respiratorias? Porque bueno, evidentemente el COVID está todavía presente en nuestros días, a lo mejor ya lo podemos manejar de una mejor manera como lo hicimos hace 2 años, ya con medidas un poco más, no quisiera decir un poco más ligeras, sino como un poco más ya automatizadas, que simplemente el cubrebocas ya sabemos que lo tenemos que cargar para todos lados. Antes era como que no, si no tienes cubrebocas ya valió. Entonces, pues simplemente, ¿cómo ves a México para afrontar el COVID en los siguientes años y cómo lo ves para afrontar nuevas enfermedades? Mira, como desde el punto de vista podría hablar más de como punto de vista de rehabilitación, pues bueno, ya hay obviamente un poco más de conocimiento, obviamente ya un artículo que se publicó, no sé, en Europa, China, que son los entes que más publican, o Estados Unidos, pues ya prácticamente al otro día lo tienes aquí en México, ¿no? Ya lo empiezas a poder como que abordar de manera más fácil. Nosotros obviamente podemos también tener acceso más rápido a ese tipo de abordajes. Entonces nosotros lo que hacemos obviamente vemos información, buscamos qué nos conviene para nuestro tipo de paciente, tropicalizamos muchas veces ese tipo y lo empezamos a llevar a cabo y generar una propuesta de trabajo, ¿no? Pero pues, obviamente creo que podemos ir mejorando. Va a depender también de cada institución, de cada recurso, de cada líder, de cada área, pero yo creo que se tienen las herramientas para poderlo empezar a desarrollar, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa que podemos empezar a crecer, pero sí creo y estoy convencido que también depende de la iniciativa, de la parte de cada uno como profesional para poder desarrollar todo lo que uno quiere, ¿no? Porque difícilmente vas a tener como que todo el escenario adecuado, sí, ¿no? todo lo ideal, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que empezar nosotros a también poner la parte de tener un poquito más pues ser más objetivos en lo que estamos trabajando, ¿no? Creo que pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Bueno, yo lo veo con la parte del lavado de manos. Antes a lo mejor la gente no se lavaba las manos, ahora por lo menos lo hace. Y tú lo ves como algo muy sencillo de solamente estar lavando las manos. Pues sí, pero ya con eso das un súper gran paso a prevenir muchas enfermedades, no solamente para ti, sino para otras personas. Y creo que pasa ahorita también con la parte de la viruela del mono, con la parte de que ya no es como que dices, ay, no, estoy súper espantado. Así como cuando el COVID llegó y veías que todos estaban aislados en su casa y todo cerrado y todos paniqueados, que no estaba mal, sino pues era por la misma situación que se desconocía. ¿No? Y creo que ahora cuando llegó la parte de la viruela del mono, yo no la vi igual la parte en mi círculo cercano, ni en la parte en cómo veo a México en el sentido de que está súper paniqueado por la viruela del mono, ¿no? O sea, no es así, sino como que dicen, bueno, ya sabemos que cubrebocas, lavado de manos, no tener a lo mejor contacto con otra persona así directamente tocándola. Creo que con ese tipo de prevenciones ya estamos listos para afrontar cierto tipo de enfermedades. Sí, de hecho, pues bueno, igual con nosotros como la parte respiratoria, pues le agregas que pues, también todas las tipo de paciente que nosotros manejamos el respiratorio, pues nosotros también ya tenemos como que las medidas ya también de barreras de protección, muy estandarizadas. De alguna forma, y lo vemos que hace 2 años quizás no teníamos como que esas medidas que hoy lo vemos y yo digo, pues, eso lo tenemos que tener desde siempre, ¿no? Sí, nos agarró con la guardia baja, ¿no? Entonces entonces ahora, pues, bueno, afortunadamente pues no fuimos tan golpeados en esa parte en nuestra área de rehabilitación pulmonar, pero creo que sí hemos tomado como que cierta experiencia, hemos ya tomado ciertas medidas y ya de alguna forma ya se han protocolizado ciertas formas de atender o abordar más bien a nuestro paciente. ¿Les ha tocado alguno con la viruela del mono? No, actualmente nosotros no.
Ah, bueno, eso hablamos. Que bueno, que sepa, no. Entonces esperamos que no. Que no sepa, ¿no? Pero pues ahorita ya se presentó alguien a trabajar. Sí, no, esperemos que no. Pero no, hasta ahorita no. Ok. ¿Algo que quieras compartir para las siguientes generaciones que quieran dedicarse a la parte pulmonar? Pues mira, aquí es importante que, pues bueno, siempre que estemos en esta parte y en cualquier tipo de profesiones, generar como que ser constantes, ser realmente enfocados a lo que estamos queriendo llegar, lograr, trabajar mucho en lo que los análisis y evaluación de nuestro paciente. Quizás yo creo que aquí ha sido como nuestra piedra que nos ha como que piedra en el zapato de que los que abordamos la parte de rehabilitación respiratoria muchas veces quizás no lo hacemos de manera tan objetiva, ¿no? Entonces lo hacemos de manera muy empírica. Entonces sí es importante que tengamos esas pruebas de evaluación, de valoración, de seguimiento, de estadificación, que eso nos va a permitir hacer una diferencia y poder darle un seguimiento y poder modificar o dosificar su siguiente etapa de nuestro paciente, ¿no? Entonces, sí, eso yo que lo que les pido es que, pues bueno, que evalúen esa parte, que realmente siempre generen o busquen como que la diferencia y que generar siempre un poco más de innovación en el tipo de abordaje que está haciendo lo que es a los pacientes, ¿no? Y pues obviamente esto es uno que se va a dedicar a esto, es obviamente trabajo de tiempo completo porque implica mucho trabajo, mucha dedicación, mucho empeño para que realmente pues el resultado final es que tu paciente esté con una mejor calidad. Sí, claro. ¿No? ¿Cuál crees que es el medio idóneo o la forma más adecuada para abordar este tema con la población en general? Digo, creo que muchas veces hay desconocimiento en cuanto a temas de salud y por eso pues hay muchas complicaciones en la población general, ¿no? Sí, yo creo que aquí ese también es otra pregunta muy muy buena porque la parte de tratar, digamos, con un problema respiratorio muchas veces es desde la prevención. Sí. Entonces, yo creo que el mejor tratamiento es la parte de prevención. Como mencionaban, hay muchas formas de evitar ese tipo, de esa salud pública que a veces aquí, en la parte respiratoria, quizás ahí nos está fallando un mucho. Pero sí desde, por ejemplo, lo que platicábamos desde la parte de cigarros electrónicos, ¿no? Hay pacientes o hay personas que no tienen como el conocimiento correcto, entonces desde ahí estamos previniendo un problema respiratorio si tuvieran la información adecuada. Por ejemplo, todo lo que es la parte de biomasa en los lugares, en la provincia, ¿no? Que los pacientes o personas que cocinan todavía con humo de leña, carbón, sí, todo sí, eso que es una gran cantidad que les genera problemas respiratorios, los pacientes que generan por ese tipo de biomasa, o no sé, mineros que no tienen como la protección adecuada. Entonces ese tipo de salud, de prevención, de salud pública que a veces no abordamos, yo creo que sería muy importante para nuestro sector y obviamente eso te ayudaría también a disminuir tu población enferma. Sí. Yo sé que has aprendido durante varios años, de todos los pacientes se aprende siempre algo y te deja mucha experiencia, pero si pudieras resaltar un caso que hayas tenido que te haya marcado de por vida y te haya dado una super experiencia o enfoque de ver la terapia o la vida de otra forma, ¿cuál sería? Pues yo creo que de hecho hay un paciente que se llama Miguel, papá de un doctor amigo mío. Y este paciente de alguna forma estuvo expuesto a humo de leña, fumaba aparte demasiado, entonces generó EPOC. Entonces empezamos a trabajar con él la parte de rehabilitación y demás, pero fue como que mi parte aguas porque llegó un punto en el cual yo dije, ¿qué más le puedo ofrecer? Sí, ¿no? Entonces, pasó 2 años, desafortunadamente la enfermedad nos ganó. Y fue cuando yo también decido en ese momento de que creo que aquí me hace falta más herramientas. Y es cuando me meto de lleno a la parte de rehabilitación. Y pues bueno, ya veo lo que es el escenario. Y pues bueno, hoy en día, después ya de 10 años, pues digo, quizás pude haber hecho esto, lo otro, ya con más herramientas, ¿no? Pero eso fue como que mi parte de aguas para poder, digamos, que tomar la decisión y estar 100% metido aquí. Sí, mejorar para que ese paciente te haya dado una lección para los próximos pacientes que vienen en el futuro, ¿no? Creo que es una experiencia parecida. No me tocó a mí directamente, pero sí me la platicaron y sí me quedé así como, pues tiene razón, ¿no? Llegó una vez un paciente donde justo lo valoraron sobre la parte nutrimental y todo ese rollo, y él tenía cáncer por todos lados, una metástasis muy cañona en muchos órganos, y pues le decían que le quedaba tanto tiempo de vida, pero pues no sabían cuánto, o sea, porque le dijeron un estimado, pero pues al final de cuentas se iba alargando, ¿no?
Entonces le decía, no, pues que tiene que mejorar los hábitos alimenticios. Y le decía, ¿por qué? ¿Me voy a morir o qué? Entonces casi. Igual fumaba. No, es que ya no fume tanto. ¿Por qué? ¿Me voy a morir? ¿Me va a dar cáncer o qué me va a dar? Porque ya lo tengo. Entonces como que te quedas, o sea, sí, o sea, le haces como la recomendación para darle la calidad de vida, pero al final de cuentas ese paciente vivía su vida como él la quería, ¿no? Entonces decía, yo me la paso todo el día, me gusta comer, no sé, hamburguesas, me gusta fumar mientras estoy pintando. Entonces decía, eso es lo que me gusta hacer y lo voy a hacer hasta que me muera. Entonces cuando le decían ese tipo de consejos de no, ya no fumes, ya no comas esto, mejora tus hábitos alimenticios, mejora tu sueño, ¿por qué? ¿Me voy a morir? Es como de, híjole, o sea, como que te quedas así de, yo como profesional, ¿qué le digo, no? Sí, que cómo poder abordarlo, ¿no? Creo que es algo que pasa en muchos pacientes y supongo que en el INCAM pasa mucho. Sí, es una latente, pero sí, te hablas mucho con el paciente, les explicas los diferentes escenarios y muchas veces entiende esa parte de que la parte de rehabilitación le mejora lo que es la condición. Y te digo, cuando tú ya le muestras cuáles serán los objetivos a esos pacientes, que a lo mejor el ir al baño o hacer un movimiento o simplemente caminar en su casa, su consumo de oxígeno puede ser mayor y tienen esa demanda y no la pueden cubrir. No, los gastos que genera el mismo oxígeno, ¿no? Sí, todo eso es una cantidad. Entonces les explicas todos esos escenarios, pues bueno, a veces ellos mismos también se entienden esa parte, ¿no? Y también ayudan en ese sentido. Entonces creo que hasta el día de hoy, pues bueno, en estos años hemos tenido una muy buena también respuesta por parte de los pacientes. Tenemos como que siento yo una buena calificación por parte de ellos, porque lo ves en la gratitud que tienes y pues bueno, tenemos pacientes que han dado muy buena respuesta y pues bueno, hay unos que han respondido bastante bien. Sí, creo que, bueno, las veces que yo he ido, no he visto paciente yo en mi experiencia profesional más agradecidos que esas personas. Y sí, o sea, creo que la parte también de lo que estábamos hablando del hecho de los tanques de oxígeno, bueno, en la pandemia, que cada vez escuchaba más el uso del oxígeno, sí. Creo que representa un gasto muy fuerte en México y en toda la economía de la gente que no está preparada para ese tipo de incidentes, ¿no? No te lo he platicado contigo, pero justo para hacer como un poquito de memoria, ¿cuánto costaba un tanque de oxígeno? Ajá. Es que bueno, en ese entonces, bueno, el precio pandemia estaban súper caros, ¿no? Sí. No, pero por ejemplo, un buen concentrador yo creo que te ha de costar como unos 20,000, 25,000 pesos un buen concentrador de oxígeno. Y pues bueno, tanques vas a encontrar desde los pequeños, desde como de 3,000 pesos hasta los más grandes que pueden ser hasta de 15,000 pesos por medio de un tanque de oxígeno. Por ejemplo, uno pequeño que es como de bolsillo, ¿cuánto dura? Es más bien aquí tienes que llevar una consumo, ¿no? Exacto, de acuerdo a la cantidad de litraje que tú lo que va a ser el consumo, la duración del oxígeno, pero sí son tanques que te duran muy poco, muy poco tiempo, ¿no? Me has comentado que duran como horas, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, hay desde pequeños que son como mochila que te pueden durar 1 o 2 horas, ¿no? Entonces hay los de carrito los convencionales de traslado que te pueden llevar hasta 3, 4 horas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de litros que utilices, ¿no? Ya los grandes pues, te pueden durar pues a lo mejor 1 semana, ¿no? Pero pues ya vas viendo, pero hay que hacer las recargas, entonces sí, todo eso implica gastos, si ya quieres un concentrador portátil de que es recargable y demás, pues ya te puede costar hasta 80,000 pesos, ¿no? Entonces... Yo tuve un familiar con EPOC muchos años y digo, lo vivimos pues todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando llegó la pandemia, pues más o menos ya sabíamos algunas prevenciones que teníamos que tener al respecto, ¿no? Y como dices, un concentrador que valía 20,000 pesos, lo andaban vendiendo en 60, 70,000 pesos, ¿no? De hecho, vi un artículo que decía que los precios ahorita de todos los insumos y productos para COVID bajó un 70%. Sí, no, era una cantidad impresionante y lo peor que es que por la necesidad lo pagabas. Sí, claro. No, sí, pues una vez me tocó ir con Richard y justo hablábamos como de un tipo experimento incentivado o un flutter, o sea, carísimo, decía 700 pesos cuando antes costaba como 100, 200 pesos en la farmacia. Sí, está un abuso, yo creo que esa parte por la parte de la comercial sí se abusaba en ese sentido. Y luego, por ejemplo, los tanques rellenarlos salen como 200 a 500 pesos. Más la fila de madrugada y todo parecía. Ni la liconza, güey. Sí, estaba pesadísimo. Entonces, pero pues bueno, afortunadamente, pues bueno, ya hay un poquito más de control en ese sentido. Sí. Claro. Pero sí fue una etapa muy, muy difícil en ese sentido. No sé si quieres agregar algo más. No, pues agradecerte, Richard, por haber estado con nosotros. La verdad es que es admirable el trabajo y siempre el área de la salud pues es un trabajo noble y el hecho de ayudar a otros pues se agradece siempre. Digo, el cáncer es un tema muy delicado y que haya personas como tú detrás apoyando a los pacientes pues es una labor difícil que todos nosotros
pues te respetamos mucho. No, pues al contrario, gracias a ustedes por permitir abrir este espacio para que también podamos hacer llegar a este tipo de población, la situación que a veces tiene este tipo de paciente, y que, pues, bueno, como les mencionaba, ¿no? Que generamos un poquito de empatía para hacia este tipo de población, ¿no? Que a veces se encuentra muy golpeada, porque a veces piensan que el cáncer de pulmón es como una enfermedad adquirida porque se fuma, ¿no? Sí. Y en parte, pues bueno, hay una población que sí, pero hay pacientes que cocinaron con leña, hay pacientes que estuvieron expuestos a químicos o a minas o algo, y que también les da cáncer de pulmón, y muchas veces la parte de como apoyo financiero para ese tipo de enfermedad no existe, porque piensan que es como una enfermedad adquirida por fumar, entonces castigan a toda la demás población, ¿no? Entonces es como decir que los pacientes, que los diabéticos, ¿no? Simplemente a lo mejor porque tomaron muchos refrescos y ahora ya no los vamos a dar, es como que esa atención, o brindarle ese beneficio, ¿no? Igual aquí pasa mucho con nuestros pacientes de cáncer de pulmón, ¿no? Porque piensan que fumaron, ya se les dio, pero es una población pequeña que fuma, pero lo demás que es por otra cosa, ¿no? Puede ser hereditario, puede ser otros factores. Entonces sí es importante como sensibilizar a la gente, ¿no? Sí, yo también, la verdad, Richard, quiero darte muchas gracias por venir aquí, por acompañarnos y darnos un poquito de tu tiempo. La verdad es que yo te admiro mucho. Ha sido pocas las veces que hemos convivido en la parte hospitalaria, en la parte en la que yo he ido alguna vez al INCAM, pero siempre me has dado la bienvenida y me has abierto las puertas del área de tórax, y la verdad es que yo estoy muy agradecido por eso. He aprendido muchísimo de ti, he aprendido muchísimo de todos los que están ahí trabajando y de todos los pacientes que cada vez me enseñan un poco más de cómo ser un mejor profesional. Igual la parte de sensibilizarme creo que me ha ayudado muchísimo, y obviamente pues siempre agradecido contigo por toda esa parte. Ojalá puedas ayudar a muchos más fisios, a muchas más personas y a muchas más pacientes que estén bajo tu cuidado, y toda la parte de investigación. Creo que toda la labor que haces es muy importante, y creo que sin duda la unidad de tórax en el INCAN no sería lo mismo sin ti, y qué bueno que tiene a alguien como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Amigos, ya saben que pueden darle like si les gustó este video. Aquí en la descripción vamos a dejar las redes de Richard, si quieres dejarnos tus redes para que te puedan seguir, ya sea en contacto de la clínica privada, ya sea por la parte de tu contacto directo, como tú quieras, Richard. Claro que sí, si quieren te dejo aquí abajo los enlaces, y para que los puedan tener, y pues con todo gusto, no sé, cualquier duda, aclaración, con todo gusto, pues estamos para ayudarles, y por eso la idea es seguir dando la docencia, porque queremos dar como que es adicional, ¿no? Para la formación. Y bueno, también si son pues pacientes del INCAN y pueden buscar a Richard en la parte de rehabilitación, creo que es buenísimo, y no duden en adquirir esa parte de ayuda del área de tórax. Recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo aquí en La Tosensu. Recuerden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye.